Fraterno para todos los que participamos de este taller de catecismo en este año 2020, donde estamos estudiando ese artículo del credo a través del cual confesamos que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Hoy en la sesión número 27, que abarca los numerales del 522 al 534. En estos numerales contemplamos los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Nos disponemos entonces para unir esa voluntad nuestra a la de Jesús, aun cuando ya estamos en ella, pero actualizamos esta intención. Y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La venida de Jesús, de la segunda persona de la Santísima Trinidad a la tierra, su encarnación fue preparada de una manera especial y única por parte del Padre. Y esa preparación se fue dando a lo largo del Antiguo Testamento. Esto porque es un acontecimiento único, inmenso, un acontecimiento con trascendencia de eternidad. Por eso Dios lo preparó durante siglos y lo hizo a través de ritos, de sacrificios, de figuras y símbolos, que fue proporcionándolos a ese pueblo elegido, el pueblo que Él escogió para preparar esta venida de su Hijo. Y todas esas figuras, todos esos sacrificios, todos esos símbolos de la primera alianza, de los cuales nos habla la carta a los Hebreos en su capítulo 9, versículo 15, todo eso hace referencia a Cristo. Todo converge en Cristo, que es la figura central de todos esos acontecimientos. Esta venida del Salvador es anunciada por los profetas. Vamos a leer antes esa carta a los Hebreos 9:15. Dice así: por esto es el mediador de una nueva alianza, a fin de que por su muerte, para redención de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, reciban los que han sido llamados las promesas de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es preciso que intervenga la muerte del testador. A través de la primera alianza, Dios va preparando esta segunda alianza
cuya figura central es Cristo. Estos preparativos van despertando en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida. El pueblo de Israel se prepara para la venida del Mesías. Dios lo va anunciando a través de los profetas, ellos van sintiendo el deseo y el Espíritu Santo suscita en sus corazones la súplica para que esta venida del Mesías se dé pronto. Pero también en los paganos Dios va preparando esos corazones. Habla de una espera aún confusa, porque ellos no conocían la ley ni las escrituras como lo conocían los judíos, pero sí hay en su corazón el anhelo del Mesías. ¿Por qué en los paganos? Porque Dios también a ellos los iba a llamar a la redención. Y sabemos que un gran signo de este llamamiento está en la adoración de los Reyes Magos. Después vamos a ampliar más este punto. En el numeral 523 se nos habla del precursor, San Juan Bautista, elegido por Dios y santificado desde el seno de su madre, con una única misión: preparar el camino del Señor. Hablamos del precursor inmediato porque sabemos que los profetas anunciaron la venida del Mesías y profetizaron el nacimiento del Mesías, pero ya de una manera inmediata, a tal punto que es contemporáneo con Jesús, lo hace Juan Bautista. En el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 24, se nos habla precisamente de este anuncio inmediato del Mesías por parte de Juan el Bautista. Dice así, 13:24. Precedido por Juan, Jesús, precedido por Juan, que predicó antes de la llegada de aquel el bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Así lo preparó con un bautismo, con un bautismo de penitencia. Lo llama profeta del Altísimo. ¿Por qué? Precisamente porque él profetiza la venida de la segunda persona de la Santísima Trinidad en carne humana, el Altísimo. Por esta misión, Juan Bautista sobrepasa a todos los profetas y él es el último de los profetas. Él inaugura el Evangelio desde el seno de su madre. Es santificado allí. Desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo. Se complace, se llena de gozo al tener conocimiento de que ya está entre los hombres. Y eso sucede cuando la Santísima Virgen va a la casa de Santa Isabel. Santa Isabel ya tiene 6 meses de embarazo. Y ante el saludo de la Virgen, el niño salta de gozo en su seno. Él es el amigo del esposo, reconoce al esposo, se goza con su presencia. Más tarde, él, cuando lo ve pasar, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo anuncia. Juan el Bautista es grande como figura del Antiguo Testamento. Es el más grande, lo dice el Señor. Que San Juan Bautista es el más grande. Sin embargo, el más
pequeño en el reino de los cielos lo superará a él. Son misterios muy grandes, pero son misterios escogidos por Dios para que sean vividos por los hombres, como Él lo determina. San Juan Bautista precede a Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Recordemos que Elías fue uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Y el poder de Elías, porque San Juan Bautista gozó de gran poder. En Juan 1:17 dice: no beberá vino ni licores, y desde el seno de su madre será lleno del Espíritu Santo, y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor su Dios, y caminará delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para reducir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así habla el evangelista San Lucas de San Juan Bautista. A través de la predicación, Juan Bautista da testimonio de Jesús, lo bautiza. Jesús, pudiéramos decir, encerrando en su humanidad a todos nosotros, se presenta ante Juan Bautista en la fila de los pecadores, porque los que reconocían su pecado como era un bautismo de penitencia, se acercaban a bautizarse para prepararse con su penitencia a esa venida del Salvador. Y Jesús, en nombre nuestro, lo hace. Y San Juan Bautista lo reconoce y le dice: no soy digno de bautizarte, ni siquiera de desatar tus sandalias. Pero Jesús se le impone y le ordena que lo bautice, y Juan el Bautista lo hace, y es cuando se da esa epifanía, esa manifestación del Padre a través del Espíritu Santo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. El bautismo de Juan Bautista es un bautismo de conversión, de penitencia, diferente al del sacramento. Termina su vida con el martirio. Sabemos que fue martirizado por denunciar a Herodes, que estaba viviendo con la esposa de su hermano. Es importante contemplar cada misterio para nosotros descubrir en ellos el plan de amor de Dios, que nada improvisa y que se vale, pudiéramos decir, pone al servicio de nosotros su omnipotencia, su sabiduría, su providencia, y va suscitando en cada época de ese plan de salvación que se inicia desde el pecado original. Desde que se comete el pecado original, Dios pronuncia su segundo te amo y empieza a preparar ese remedio para una humanidad caída, que es la redención. Va disponiendo en cada etapa figuras que conducen y preanuncian este momento tan grande de la venida del Hijo. Si nosotros contemplamos el Antiguo Testamento y vamos leyendo la Sagrada Escritura a esta luz de los preparativos de la venida del Mesías, contemplamos la infinita misericordia de Dios, porque es que esa historia no es más que una cadena de pecados por parte del hombre
y al mismo tiempo una cadena de manifestaciones de amor de parte de Dios. A cada pecado enorme del hombre, Dios presenta una sorpresa de misericordia y de amor para levantar al hombre de esa caída. Y el hombre vuelve y cae y Dios vuelve y lo levanta. Esa es la historia de la salvación. La historia de las caídas de un hombre pecador, de una humanidad pecadora, y los prodigios de amor de un Dios eternamente misericordioso. No es sino leer el Antiguo Testamento. Pero Dios siempre perdona. Cuando ya llega el tiempo determinado por Dios, cuando ya estos preparativos han culminado y Dios ve que es el tiempo determinado por Él y que ya todo está listo, y está listo porque ya está ese cielo en la tierra para Jesús, que es la Santísima Virgen María. Ya hay un pueblo dispuesto para recibir al Mesías, pequeño, pero lo hay. Entonces Dios procede a la preparación inmediata. ¿Y cómo se da esa preparación inmediata? A través del anuncio de ese Mesías, que es lo que llamamos Adviento. Este tiempo se celebra en la iglesia al comienzo del año litúrgico. El año litúrgico no comienza con el año, dijéramos, año tiempo nuestro, ¿no? O el año calendario, no. El año litúrgico comienza con el Adviento. ¿Qué es el Adviento? Ese tiempo en que nos preparamos nosotros para vivir interiormente este misterio de amor de la venida del Mesías. La iglesia lo celebra año tras año para actualizar en nosotros ese misterio, para que no lo olvidemos, para que debiéramos mantenernos en unos sentimientos de gratitud, pero por lo menos para que actualicemos esa gratitud, actualicemos esa adoración, actualicemos esa preparación a la primera venida del Salvador. Y la preparación de este Adviento, o mejor, no la preparación, la vivencia de este Adviento, porque tiene que ser una vivencia, nos prepara a nosotros para desear esa segunda venida de Jesús, de la que habla el Apocalipsis en su capítulo 22, versículo 17, y que dice así: vamos a leerlo para que vamos. Versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que escucha diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratis del agua de la vida. Yo, Jesús, envié a un ángel para testificaros estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana, esa que ha de venir. Celebrando la Natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de este. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya, porque eso tiene que ser el Adviento. Un tiempo de preparación, así como los judíos se prepararon con el bautismo de penitencia de San Juan para la venida del Mesías, así nosotros con el Adviento nos preparamos para la celebración de ese gran acontecimiento de Jesús entre nosotros, que es la Navidad. Y estos son los sentimientos que deben acompañarnos, sentimientos
de penitencia, de conversión, de que Jesús encuentre en nosotros un corazón bien dispuesto para celebrar su nacimiento, para que realmente su nacimiento sea un acontecimiento en nosotros. Ya lo fue en el mundo, pero tiene que serlo en cada hombre. Y este nacimiento en cada hombre se da cuando el hombre, con un corazón bien dispuesto, deja a Dios vivir en él. El misterio de la Navidad. Estos son los misterios de la infancia de Jesús, ¿no? Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. Hoy la Virgen da luz al trascendente y la tierra ofrece una cueva al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban. Los magos caminan con la estrella, porque ha nacido por nosotros, niño pequeñito, el Dios eterno. Es hermoso contemplar este misterio de Navidad como una de las tantas parábolas que Jesús dijo sin palabras, porque este misterio de Navidad nos enseña a nosotros algo muy grande. Así como en el Adviento preparamos un corazón dispuesto, porque por Juan Bautista Dios quiso preparar a un pueblo para que estuviera bien dispuesto a la venida del Salvador. También en el Adviento nosotros preparamos un corazón que debe estar bien dispuesto para su venida. ¿Por qué? Analicemos esta parábola. Belén, un pueblo que lo rechazó, no le quiso dar hospedaje, pero en Belén había una gruta, tal vez lo más despreciable para muchos, porque era una cueva para los animales, donde ellos dormían, donde se resguardaban los animales. Y ahí en esa cueva, sucia y maloliente, fría, porque no había una chimenea, no había nada que diera calor, ahí llegó a nacer Jesús. Y cuando Jesús nace en esa cueva, previo a su nacimiento, San José dispone todo para, hasta donde le es posible, preparar un lugar digno para su hijo. Lo limpia, lo organiza, establece ese lugar donde va a poner al niño cuando nazca. Y allí en esa cueva está la Virgen María, está San José y está la Santísima Trinidad. Allí esa cueva se convierte en un cielo. Los ángeles llegan a cantar, la iglesia, la estrella llega a iluminar, los magos llegan a adorar, se llena de luz resplandeciente. Toda la creación se pone en torno a esa cueva para adorar a aquel que ha nacido en ella y que es su creador, su Dios, su hacedor. Esto que sucede en Belén, en la gruta de Belén, es lo que Dios hace en cada alma que en el Adviento se dispone a prepararle a Jesús un corazón dispuesto. De modo que cuando se celebra la iglesia el misterio de la Navidad, y ese misterio de la Navidad se renueva en cada comunión que hacemos,
nace en cada corazón. En cada comunión Jesús vuelve a nacer en cada corazón para vivir allí. Y así el corazón sea como la gruta de Belén antes de que llegaran José y María, un lugar lleno de animales, de pasiones, de pecado. Si se dispone con una buena confesión, con una verdadera, dijéramos un verdadero espíritu de penitencia, de conversión, hace de ese corazón, de esa gruta, un cielo. Y allí llega Jesús a vivir, a morar. Y con Jesús está la Virgen, porque son inseparables. Y San José, como siempre, lo dispone todo para que su hijo y su madre tengan un ambiente favorable para ellos. Jesús siempre quiere hacer de nuestra alma un cielo. Y no le importa, así como lo hizo en Belén, no le importa cómo haya sido nuestro pasado. Lo que Él quiere es que le dejemos entrar, reinar, y Él mismo se encargará de quitar las tinieblas y llegar la luz, porque Él es la luz. Él es la verdad, Él es la vida. Todo eso nos enseña el misterio de Navidad. El numeral 526 nos da otra de las lecciones que para nosotros debe tener esta Navidad. Este misterio nos invita a hacernos niños con relación a Dios, pues es la condición para entrar en el reino. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué es hacernos niños? Físicamente nunca vamos a poder. Se trata de una actitud interior, de un abajarnos. Pero para eso es preciso nacer de lo alto. ¿Y cómo nacemos de lo alto? Sino a través de la fe. ¿Quién es un niño? El que depende totalmente de sus papás. Ese es el niño. Porque es incapaz de todo. Se sabe incapaz de todo. El niño sabe que no toma determinaciones. Son sus papás. Y va donde sus papás lo llevan. Y hace lo que sus papás le mandan o le permiten. Depende de sus padres. Él no tiene dinero para comprar. Sus padres le proveen de todo. Ser niños ante Dios, en relación con Dios, es eso, depender totalmente de Dios. Saber que de Él viene todo, que Él nos provee todo, que por nuestra propia cuenta no podemos nada. Sentirnos realmente hijos de Dios. Vivir el Evangelio, como nos lo dice Jesús. Si Él cuida de los pájaros y de las flores, no va a cuidar de nosotros. Esta dependencia total de Dios requiere de nosotros humildad y sobre todo conocimiento de quiénes somos. Y esto que nos dice el catecismo es importante. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. ¿Y cuándo Cristo toma forma en nosotros? ¿Cuándo? ¿Qué es tomar forma a Cristo en nosotros? Es Cristo vivir en nosotros. Es Cristo ser en nosotros. Es perder nuestra vida para que sea Jesús quien viva su vida en nosotros. Así nos lo dice la carta de los Gálatas 4:19. Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. De eso se trata. Por eso es el misterio de un admirable intercambio. ¿Cuál intercambio? Y aquí vemos muy claro la vivencia de este reino de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el intercambio?
perder nuestra vida para poseer la vida de Jesús. Y yo perderé mi vida cuando sea la voluntad de Dios la que reine en mí. Y mi voluntad esté totalmente escondida, perdida, incrustada en la voluntad de Dios. Ese es el admirable intercambio, mi vida en Él y su vida en mí. Entonces Él tomará forma en mí y se dará el misterio de Navidad. ¿Qué pasó en la Navidad? La Virgen, Dios formó en la Virgen por el Espíritu Santo una humanidad en la cual Cristo se encarnó. ¿Cómo se realiza ese misterio de Navidad en nosotros? Cuando nuestra humanidad, a través de la unión de nuestra voluntad con la de Dios, nuestra humanidad se convierte en una morada, en un velo, en un sagrario donde Jesús entra a vivir. Es un misterio admirable, sorprendente, incomprensible, pero real. Y eso lo canta la liturgia de las horas. Oh admirable intercambio. El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de la Virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Y eso que sucedió en la gruta de Belén, quiere Dios que suceda en cada corazón, a través de este don inefable de la divina voluntad. En este volumen 4, Luisa narra de una manera detallada y preciosa cómo se da ese nacimiento. No lo vamos a leer todo porque es bastante largo y no nos alcanza el tiempo. Pero habla de ese nacimiento sorprendente en donde Jesús y la Virgen quedan espiritualizados. Jesús nace en un ambiente de luz. Ambos cuerpos, el de la Virgen y el de Jesús, se transformaron en luz. Y Jesús, luz, sale de dentro de la Virgen María, también convertida en luz, sin ningún impedimento. Y Jesús y la Virgen quedan sanos e intactos. Es un misterio hermosísimo. En una nube de luz. Y Jesús traslucía externamente los rayos de su divinidad, dice Luisa. Dios se lo manifiesta a ella. ¿Cómo se dio eso? San José no estaba presente en el momento del parto. Permanecía en un rincón de la cueva, absorto en éxtasis, contemplando ese profundo misterio. No lo vio con los ojos del cuerpo, lo vio con los ojos del alma. No dudo que lo que Dios le mostró a Luisa se lo mostró a San José. Y en el momento en que el niñito salió de la luz, los ángeles lo toman y se lo entregan a la Virgen. La Virgen lo estrecha en un arrebato de amor y le da de mamar de sus pechos, lo que hace una madre con el hijo recién nacido. Es hermoso contemplar este misterio. Ahí nos quedamos, pero vamos a continuar explicando los demás numerales del catecismo. Con el nacimiento de Jesús podemos decir que termina el misterio de la Navidad. Ahora vamos a contemplar los otros misterios propios de la infancia de Jesús. Y entramos en el misterio de la circuncisión. Esta circuncisión
se da a los 8 días de nacido el niño, porque era una ley judía, que el primogénito, el varón primogénito, como una señal, un signo de que pertenece al pueblo de Dios, al pueblo judío, tenía que ser circuncidado. Sabemos que la circuncisión consistía precisamente en quitarle esa parte del órgano masculino que se llama prepucio. Era prácticamente una cirugía que se le hacía al niño, pero que era motivo de mucho dolor. Con eso había un signo de purificación. Así lo describe la carta, el Evangelio de San Lucas 2:21. Cuando se hubieron cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le dieron el nombre de Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno. Y después de la circuncisión, que es un momento doloroso, tan doloroso que la Virgen lloró, de ver el dolor del niño. Él no merecía eso. ¿De qué se iba a purificar si era Dios? San José también lloró, el niño lloró, pero esa primera sangre fue ofrecida ya por nosotros. Esta circuncisión es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, en el pueblo escogido. Jesús, autor de la ley, se somete a la ley. Y se somete a ese culto de Israel, al cual participará durante toda su vida. Se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. No se eximió de nada, pudiendo hacerlo. Ahora, este signo de la circuncisión prefigura lo que es el bautismo para los cristianos. Todos sabemos que el bautismo es el sacramento a través de la cual entramos a pertenecer a ese pueblo de Dios que es la iglesia. El que no es bautizado no ha entrado al pueblo de Dios, a la iglesia, y por eso no puede participar de los sacramentos, de los otros sacramentos, hasta que no sea bautizado. Es el sacramento de entrada a la iglesia. Lo que era la circuncisión para los judíos es el bautismo para los cristianos. Lo explica el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 11 al 13, y dice así: estáis llenos de él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en quien fuiste circuncidados con una circuncisión no de manos de hombre, no por la amputación corporal de la carne, sino con la circuncisión de Cristo. Con él fuiste sepultados en el bautismo, y en él asimismo fuiste resucitados por la fe en el poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Ya no era una amputación física de una parte del cuerpo, como lo fue la circuncisión, que les cortaban el prepucio, sino va más allá. El bautismo nos consagra, nos hace hijos de Dios, nos entra en la iglesia. Cada misterio de Cristo trae para nosotros una enseñanza. El numeral 528 nos habla del misterio de la Epifanía. ¿Cuál es el misterio de la Epifanía? El que se manifestó cuando los reyes magos descubren una estrella y leen en esa nueva estrella un mensaje.
el nacimiento de un nuevo rey. Ellos eran paganos. Y no era que estuvieran juntos. Los tres reyes venían de diferentes lugares, pero de pueblos paganos. Si lo podemos contemplar, Dios mío, qué cosa tan sorprendente, pero es como Dios va tejiendo las cosas en la historia. Para ellos, las estrellas siempre tenían un mensaje y ellos vivían pendiente de lo que las estrellas les decían. Así como los indígenas también, cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, ellos leían en las estrellas los acontecimientos. Son formas como Dios se va valiendo para ir atrayendo a sus hijos, irle dando los mensajes que Él quiere comunicarles. Son los modos de Dios hermosos. También a los paganos Dios se manifestaba, ya lo veíamos. Y entonces Dios, para enseñarnos que también los paganos están llamados a disfrutar de este misterio de la redención, de esta venida de su Hijo, hace aparecer una nueva estrella y pone en el alma de cada uno de ellos ese conocimiento. Ha nacido un nuevo rey. Y ellos leen el mensaje y se vuelven dóciles a ese mensaje. Por eso se habla de epifanía. La palabra epifanía significa manifestación. Es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Hay otra epifanía que la que se da en el bautismo, otra manifestación de ese Jesús como Hijo de Dios y Salvador del mundo, del cual vamos a hablar después. La Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. Estos magos representaban las religiones paganas de pueblos vecinos. Y el Evangelio ve en ellos las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos, ese es el mensaje que ellos reciben. Ha nacido un nuevo rey para los judíos. Y ellos de una vez se disponen a ir a visitar a ese rey para presentarle sus homenajes. Ellos prácticamente en su interior no sabían o no comprendían en su plenitud el mensaje de encontrar en Jesús una luz mesiánica que les iba a introducir en ese pueblo de Dios. No sabían que en él iban a encontrar al rey de todas las naciones, al rey de reyes. No. Sabían que iban a ser un rey para los judíos. Y se disponen a encontrarlo, a ir a adorarlo, a ir a presentarle sus presentes como nuevo rey. Y es otra parábola que Jesús dice sin palabras. Porque los reyes, pues imagínense, reyes salen con toda su comitiva, con todos sus tesoros, para rendirle un saludo a ese nuevo rey. Y llegan a Jerusalén y le preguntan a Herodes dónde ha nacido, porque se imaginaba que todo Israel estaba de fiesta por el nacimiento de ese rey. Nunca se imaginaron que no. Por eso le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella al oriente y venimos a adorarlo. ¿Quién le dijo a los reyes que esa estrella del oriente era el rey de los judíos? El Espíritu Santo.
Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos, para entrar en ese pueblo judío que Él es el escogido para ser pueblo de Dios. Tenían que llegar donde los judíos. No podían hacerlo de otra manera. Él el pueblo escogido, así como quien quiere participar de la salvación tiene que entrar a la iglesia. Nuevo pueblo de Dios. Fuera de la iglesia no hay salvación, porque así Dios lo dispuso. Recibiendo de ellos su promesa mesiánica tal como está contenida en el Antiguo Testamento. El pueblo judío tenía esa promesa mesiánica. Por eso la Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas, lo dice San León Magno en su sermón, y adquiere la dignidad israelita. Tienen que entrar. Por eso ese día en que se celebra la Epifanía, pues se celebra esa misericordia de Dios que llama también a los pueblos paganos a entrar a su pueblo elegido. En el numeral 229 se nos habla de otro misterio de la infancia de Jesús, que es la presentación de Jesús en el templo. A más de la circuncisión, también el primogénito, había otra ley que dice el primogénito tenía que ser ofrecido a Dios. Primogénito de los animales, el primogénito de los hombres, le pertenecía a Dios. Y la Virgen cumple con esa ley. Nos la explica San Lucas capítulo 2 versículos del 22 al 39. Así que se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés, le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor, según está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito sea consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio, según lo prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 pichones. Ahí es cuando Simeón y Ana, ambos profetas, el profeta Simeón y la profetisa Ana, se acercan al templo, reconocen a Jesús como Mesías, como luz de las naciones, como gloria de Israel, pero también, sobre todo el profeta Simeón, lo reconoce como signo de contradicción. Y ahí es donde sus palabras entierran una espada de dolor en el corazón de la Virgen, porque le anuncia lo que ese niño va a sufrir y lo que ella va a sufrir. La oblación que ella tiene que dar, perfecta y única, de su Hijo, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado para todos los pueblos. La Virgen ahí lo entiende perfectamente desde su corazón, pero también desde ahí da su fiat. Un fiat dado en medio del dolor. La Virgen, al igual que Jesús, vive su pasión desde que Jesús fue concebido. Jesús la vive, él y ella lo vive también. Son momentos de dolor. Ya lo hemos visto. Desde que él es concebido, vive los 9 excesos de amor de Jesús a la par que él. Luego la circuncisión, luego el nacimiento en una gruta porque es rechazado por los pobladores de Belén. No le dan hospedaje. Luego la circuncisión, la presentación en el templo y después la huida a Egipto y la matanza de los inocentes. También fue otro dolor grande para la Virgen. Este misterio nos habla de la oposición de las tinieblas a la luz. Jesús, luz, ha nacido.
Y las tinieblas, pudiéramos decir, personificadas en Herodes, empiezan la oposición a esa luz. Lo dice el apóstol Mateo, capítulo 2, versículo 13 y 18, y el apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 11. Cuando los reyes magos le anuncian a Herodes, le preguntan que dónde está el rey que ha nacido, Herodes siente celo porque el rey, y al saber que ha nacido un nuevo rey, pues ya se siente destronado. Y su primera intención es matarlo. Y da orden que maten a todos los niños menores de 2 años. Y eso produce en tantas mujeres un dolor impresionante. ¿Por qué? Porque le matan a sus hijos. Y muchos niños tienen que morir para salvar a Jesús. Por Jesús mueren ellos. Por eso que Jesús huye a Egipto, porque el ángel le avisa a San José que van a matar al niño y que tiene que huir. Levantándose de noche, tomó al niño y a la madre y se retiró hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Cumpliéndose así lo que había prometido el Señor por boca de su profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, viéndose burlado por los magos, se irritó sobremanera y mandó matar a todos los niños que había en Belén en sus términos de 2 años para abajo, según el tiempo que con diligencia había inquirido de los magos. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. También los que siguen a Cristo comparten este signo de la persecución. Cuando Jesús vuelve de Egipto, recuerda el éxodo de que habla Oseas, el profeta Oseas, en su capítulo 11:1, y presenta a Jesús como el liberador definitivo. Es importante, ¿verdad?, entender todos estos misterios como nos lo dice. Que dice Oseas 1: cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más se les llama, más se alejan. Ese es lo que habla Oseas. Jesús vuelve de Egipto, pero se lamenta porque llamó a su hijo de Egipto, pero los hombres no le reconocen, pese a que Dios les dio tantos signos. Es que imagínense, los ángeles cantaron, pero ¿quiénes le pusieron atención a los ángeles? Solo los pastores que estaban en vela. La estrella debió ser una luz sorprendente, la de esa estrella, una luz extraordinaria, una estrella que conduce el camino. Pero ¿quiénes la siguieron? Solo 3. Los otros no estaban dispuestos, no estaban atentos. Ese es el dolor de Jesús, y que expresa en estas citas del Evangelio. Capítulo 2, versículo 15, que dice: estando sentado a la mesa en casa de Mateo, estamos en Marcos. Mateo 2, versículo 15, dice así: permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes, a fin de que se cumpliera lo que había pronunciado el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. El liberador definitivo. Con la huida a Egipto y el regreso de Egipto a Nazaret, terminan los misterios de la infancia.
falta, Jesús llega a Nazaret a iniciar su vida oculta en Nazaret, la vida de un niño. Ellos vivían como una familia sencilla, igual que todas las familias de Nazaret. Jugaba con sus compañeritos, salía con sus padres, recibía de sus padres las lecciones sobre la Torá, sobre el oficio con el que ayudaba a su padre. Él compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida de la comunidad. En todo este tiempo Jesús estaba sometido a sus papás, progresaba en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres. Con esa obediencia a su mamá y a su padre legal, Jesús cumple a perfección el cuarto mandamiento. Nos enseña esa obediencia filial al Padre, porque su obediencia a sus padres es en razón de la obediencia al Padre, y así debe ser la obediencia de un hijo, porque la clara manifestación de la voluntad del Padre está en la voluntad de los padres en la tierra. Dios se manifiesta a través de ellos. Y en cada instante de obediencia Jesús vivía ese no se haga mi voluntad sino la tuya. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Por eso dice la palabra, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay otro misterio de esta vida oculta de Jesús. Es como Él, en esa vida oculta, abarcó todos los actos de todos nosotros. Por eso nosotros podemos entrar en comunión a través de los misterios, de los caminos más ordinarios, con esa vida oculta de Cristo. Porque en cada acto de Cristo abrazó cada acto de nosotros. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Su primera lección es el silencio. Jesús dice que después de su pasión no hubo nada en el que Él hubiera hecho lo más grande para nosotros, que fue su vida oculta, porque en su vida oculta rehizo todo el interior de nosotros. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros, dice el catecismo. Se nos ofrece además una lección de vida familiar, que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. También en Nazaret aprendemos la lección del trabajo. Se llama Nazaret la casa del hijo del artesano. Comprender cada vez más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente. En la divina voluntad es cuando más se exalta esto, porque hagamos lo que hagamos, vivido en la voluntad de Dios, tiene un valor redentor divino. Y qué bueno que esto se extienda en el mundo, este reino de la voluntad de Dios, porque enseñará a cada hombre la grandeza de cada trabajo, de cada acto de la criatura. Pablo VI dice, queremos saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles al gran modelo, al hermano divino, hablando de Jesús en Nazaret.
Y si se ve desde el ángulo del don de la divina voluntad, qué grande se convierte Nazaret en nosotros. Jesús habla de que cada alma que vive en la voluntad de Dios es para él un Nazaret, porque en esa alma está María, está Jesús, está José. En el numeral 534 se nos habla de ese misterio de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. Dice el catecismo que es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Sabemos que se van al templo, a Jerusalén, como era costumbre de la ley, ir a Jerusalén, van con el niño y allí el niño se les pierde. En eso se ve el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina, porque Jesús se pierde porque va a enseñarle a los doctores, a hablarles de su Padre, de los misterios del reino. Por eso cuando su madre sorprendida le dice: hijo, te hemos estado buscando, ¿por qué te separaste de nosotros? Y él le dice: ¿no sabíais que me debo ocupar de los asuntos de mi Padre? En el momento María y José no comprendieron, porque la Virgen vivió de perfecta fe también, pero guardó estas palabras en su corazón y las fue comprendiendo poco a poco. Y a raíz de todos esos años, Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Hasta el año 30, en que sabemos que se separa de su madre para ir a su vida pública. Hay algunos capítulos que nos amplían grandemente estos misterios y que por falta de tiempo pues no los comentamos, pero que se los quise anotar aquí para que ustedes los tomen y los lean y profundicemos, porque en los escritos de Luisa se explicitan estos misterios de una manera hermosísima. Nos hablan en cada uno de esos numerales, aquí están escritos los numerales y los capítulos que corresponden a cada numeral. Se los recomiendo leerlos. Hablan del sueño de Jesús, lo que él hacía mientras dormía, lo que es el hacerse niño, cómo cada edad del hombre fue vivida por Jesús, ese misterio de la circuncisión y el misterio de la obediencia de Cristo y su vida oculta. Terminamos entonces colocando en el corazón de la madre que sí que vivió estos misterios y que es la que más nos puede hacerlos comprender desde la profundidad de nuestro corazón para vivirlos como los vivió ella. Pongamos pues en su corazón de madre estas verdades y con ella nuestro corazón, nuestra voluntad, para que sea ella quien siembre en nosotros esta palabra de vida y la haga resurgir para darle a Jesús el 100% del fruto que él merece recibir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.